Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un dispositivo que está literalmente en todas partes, pero que casi nunca notamos. Se trata del transformador. Podríamos decir que es el héroe silencioso de nuestro mundo moderno, y hoy vamos a descubrir por qué es tan, pero tan importante. A ver, pensemos en esto un momento. La energía se genera en centrales eléctricas que a veces están a cientos de kilómetros. ¿Cómo es posible que esa electricidad viaje tan lejos y, aún así, llegue con la fuerza necesaria para encender la luz o cargar el celular? Es una muy buena pregunta, ¿no creen? Pues la respuesta a este viaje increíble de la energía está en un aparato, un héroe oculto de toda la red eléctrica, un componente tan crucial que si de repente desapareciera nuestro mundo tal y como lo conocemos, simplemente se detendría. Y aquí lo tienen. Ojo con una palabra clave en la definición: estático. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tiene partes que se muevan. Y eso es una maravilla, porque significa que dura muchísimo tiempo. Pero atención, aquí está el secreto de su magia. Solo funciona con corriente alterna, la famosa CA. Es esa naturaleza cambiante de la corriente la que le permite hacer su trabajo. Ok, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué pasa dentro de esas cajas metálicas que a menudo vemos en los postes de luz? Bueno, vamos a echar un vistazo por dentro para entender cómo funciona esta magia magnética. Básicamente todo se reduce a tres partes clave. Primero, el devanado primario. Piensen en él como la puerta de entrada. Por aquí llega la electricidad. Luego tenemos el núcleo, hecho de láminas de acero, que actúa como una autopista de alta velocidad, pero para el campo magnético. Y al final, el devanado secundario, que es la puerta de salida. Aquí es donde la energía ya transformada sale para seguir su camino. Y aquí es donde pasa algo increíble. La corriente que entra en la primera bobina crea un campo magnético que viaja por el núcleo. Este campo, al llegar a la segunda bobina, genera una nueva corriente eléctrica. Es como si la energía saltara de un lado a otro sin que los cables se toquen. Es una especie de transferencia de energía inalámbrica, pura inducción electromagnética, física en acción. Muy bien, ya sabemos cómo funciona por dentro. Pero ahora vamos a lo más importante, a su verdadero superpoder, la increíble capacidad que tiene para cambiar el voltaje de la electricidad con una precisión asombrosa. Y lo más curioso es que el secreto detrás de este superpoder es bastante sencillo. Todo depende de algo llamado la relación de vueltas. O sea, la diferencia en la cantidad de vueltas de alambre que hay en la primera bobina comparada con la segunda. Es un poco como los cambios de una bicicleta. Según la combinación que uses, obtienes más fuerza o más velocidad. Aquí, en lugar de fuerza, hablamos de voltaje. Y aquí se ve clarísimo. Es un juego de equilibrio. Si la segunda bobina tiene menos vueltas, el voltaje baja, pero la corriente sube. Y si tiene más vueltas, el voltaje sube, pero la corriente baja. La potencia total se mantiene casi igual. Este balance es el truco que hace que llevar electricidad a largas distancias sea súper eficiente. Entonces, con este principio, tenemos principalmente tres tipos de transformadores. Están los elevadores, que se usan en las centrales eléctricas para subir el voltaje muchísimo y así mandar la energía muy lejos. Luego, los reductores, que bajan ese voltaje para que podamos usar la electricidad de forma segura en casa. Y hay un tercer tipo muy interesante, el de aislamiento. Este tiene el mismo número de vueltas en ambos lados, así que no cambia el voltaje. Sirve para crear una barrera de seguridad, súper importante en equipos médicos. Ok, suficiente teoría por ahora. ¿Qué tal si vemos cómo funciona todo esto en la vida real? Vamos a seguir el viaje que hace la electricidad desde que se genera hasta que llega al enchufe de la pared. Todo empieza aquí, en la central eléctrica. No importa si es hidroeléctrica, eólica o térmica. Aquí se genera la electricidad. El problema es que se produce a un voltaje, digamos, modesto, que no sirve para viajar muy lejos. Y aquí es donde entra nuestro primer protagonista, el transformador elevador. Para que la energía pueda viajar cientos de kilómetros sin desperdiciarse, estos gigantes elevan el voltaje a niveles brutales. Estamos hablando de 400.000 voltios, a veces incluso más. Y como ya vimos, si subimos el voltaje, la corriente baja. ¿Por qué es esto tan importante?
porque una corriente baja significa que los cables se calientan mucho menos y se pierde muy poquita energía. Así, la electricidad puede cruzar el país entero por esas enormes torres de alta tensión de forma súper eficiente. Perfecto, la energía ya llegó cerca de su destino. Pero claro, tener 400.000 voltios llegando a una ciudad es, bueno, peligrosísimo e inútil. Así que es hora de empezar a bajarle la intensidad. Y para eso están las subestaciones locales. Aquí entran en acción los transformadores reductores. Son enormes también, y su trabajo es hacer el primer gran recorte. Bajan el voltaje a un nivel mucho más seguro y manejable, listo para repartirlo por los barrios. Y ya estamos en el último paso. Esos transformadores que están en los postes, o a veces en unas cajas verdes en la calle, esos son los últimos de la cadena. Toman la electricidad y le dan el último ajuste, la última reducción para que llegue a casa con la medida justa y segura para todos nuestros aparatos. Esta frase lo resume todo a la perfección. La escala es alucinante. Es exactamente el mismo principio, la misma tecnología, la que funciona en esos monstruos de varias toneladas que alimentan ciudades y en esos aparatitos minúsculos de apenas unos gramos que están dentro del cargador del celular. Y es que están por todos lados, de verdad. En la industria pesada, moviendo trenes, en los parques eólicos, en las máquinas de rayos X de los hospitales. Y claro, en cosas tan simples como los cargadores o hasta en el timbre de casa. Esto nos deja pensando, ¿en qué otro aparato de uso diario se esconderá un transformador? La próxima vez que conecten algo a la pared, piensen un segundo en ese héroe silencioso que está ahí, trabajando sin hacer ruido, adaptando toda la fuerza de la red eléctrica para que podamos usarla de forma segura. Es un recordatorio increíble de cómo una idea simple y genial es la que, en el fondo, mueve nuestro mundo.